Ojo, porque ahora sí ha vuelto a hablar la mamá de Agostina Vega. Ha roto el silencio después de tanto tiempo, ha dado un montón de entrevistas a varios medios de comunicación en la Argentina, ha acusado a Barrelier y a su entorno. También es cierto que la madre ha sido aceptada como creyente en la causa. Ha exigido la pena de perpetua para los responsables del crimen de su hija y ha cuestionado incluso la liberación previa de algunos sospechosos. Sabemos que la víctima fue llevada engañada a ese domicilio familiar de Barrelier y se sospecha que incluso Osvaldo Faceta actuó como cómplice alertando a esta persona mediante su teléfono. Melissa ha hablado por primera vez después de tanto tiempo y ha expresado que este mes va a ser el más difícil porque Agostina iba a cumplir unos 15 años. Iba a cumplir los 15 años, perdón, esta chica. Es cierto que no ha hablado del tema de los audios, de los mensajes con Barrelier, algo que ha extrañado muchísimo y que los abogados del padre han asegurado que esto es muy muy extraño. Que no puede ser, que incluso la abogada del padre aseguraba que la madre tenía que estar como imputada ya de ya, como investigada. Mucha gente que no cree a esta mujer, no cree en todo lo que ha sucedido aquí. Y hay que acordarse de absolutamente todos los detalles en torno a un caso tan terrible como lo ha sido el caso de Agostina Vega. Melissa Heredia ha hablado, ahora vamos a verlo, pero antes quería contar estos detalles para aproximar un poco esta nueva nota que estamos haciendo en torno a este caso. Es cierto que la madre cree que todo el círculo de Barrelier está involucrado y quiere a todos presos, dice. Bueno, añade que Barrelier le hizo un daño tremendo porque su hija no la va a ver más. Dice que confía en la tarea de los fiscales, que está muy satisfecha con eso y deberían darle prisión perpetua a Barrelier. Esto dice que le han destrozado absolutamente toda la vida. La pregunta es clara, ¿cómo ocurrió esto? Ella sabía que Barrelier pues era una persona que estaba detrás de cosas tan graves como a día de hoy se está exponiendo. Ella lo sacó de prisión. Al final también la madre ha apuntado en contra del padre. Ha dicho que rechazó las versiones que la vinculan con mafia, sustancias, etc. Mucha gente no lo cree. Mucha gente no cree en estos puntos. Y incluso dice que su hija había pedido ayuda y que nadie hizo nada. O sea, ¿cómo nadie habría escuchado a una niña de 14 años a gritos? Y en ese punto incluso vemos cómo había una serie de mensajes, audios a Barrelier preguntando que había unos gritos de quién eran, ¿no? De quién eran esos gritos. Pero bueno, es cierto que el padre está también en contra de la madre. Estamos en puestos muy distintos. Y dice Melissa Heredia que se mostró muy dolida con todos los rumores que la vinculan al ajuste de cuentas, etc. Y es que al final fue ella misma la que avivó ese tipo de rumores. Dice: yo nunca estuve en todo lo que han inventado de mafia peruana, mi familia me crió de otra forma, nunca en mi vida conocí ese tipo de gente. ¿Qué es lo que están inventando? Me sorprende la maldad de la gente. Bueno, es que aquí hay muchas cosas, o sea, yo de verdad que lo siento muchísimo por esta señora, lo que está pasando, etcétera, pero es cierto que ella misma es la que al final sabía perfectamente con la gente que se estaba juntando, con la gente que se estaba vinculando. Ahí había mafia, ahí había sustancias y ella lo sabía. Y ella estaba complicada también con temas de sustancias, entonces no entiendo tampoco por qué dice esto. Obviamente rechaza la versión esa de que ella tuviese una supuesta deuda, etcétera. Ok, eso lo entendemos que por ahí, aunque fuese cierto, no lo iba a decir. Lo de mafia peruana y tal, eso no me sonaba absolutamente nada. Yo nunca había escuchado sobre eso. Pero que en su vida conoció a ese tipo de gente, parece que es bastante raro. Si es que estaba con una persona que estaba en todas. O sea, pero no sabía absolutamente nada de Barrelier. No sabía nada.
Pero si toda la gente con la que se juntaba, lo del cumpleaños, etcétera, toda esa gente parece que estaba involucrada en este tipo de asuntos, ¿no? No conocía el Bar Guachitas, a mí me suena todo muy raro, la verdad, todo muy muy raro. Pero nada, vamos a ver, por aquí tenemos parte de la entrevista a Melissa, vamos a colocarla justo en este punto, está con su abogado y vamos a analizar un poco lo que ha sido la charla de esta persona. Gracias, doctor. Bueno, miren, acá tengo a la mamá Franco, nosotros ya le hemos colocado retorno, pero ante todo, bueno, le quiero agradecer a Melissa por tener esta posibilidad de poder hablar con ella. Somos el primer medio, después de todo lo que ha pasado, de hablar con vos, Melissa. Contanos en primera instancia cómo te sentís sabiendo que, obviamente, tu niña no va a volver a casa, pero también sabiendo que hay 3 personas detenidas que son personas que conocías, por lo menos 2 de ellas estaban en tu círculo íntimo y son las últimas personas que hablaron con vos. Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal. Estoy no sorprendida porque no puedo dormir yo con lo que ha pasado. No. Yo sabía que ellos les tienen que dar perpetua, porque me hicieron un daño enorme. Yo a mi hija no la voy a ver más, la extraño todos los días de mi vida. Mi hija vivía conmigo de los 4 años, yo la criaba a mi hija. Todo lo que se ha dicho son mentiras de mi hija, me la han tratado de todo mi hija, a mí también. La gente que opina por opinar sin saber la verdad, porque nadie sabe la verdad. Solamente yo, mi familia y mi abogado sabemos la verdad. No entiendo por qué han sido tan cruel conmigo y con mi hija. A mí me destrozaron la vida. Yo no le deseo a nadie pasar por lo que yo he estado pasando. No le deseo ni siquiera a mi peor enemigo que pase por esto, porque es horrible. Es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo, y menos que te la saquen así, de esta forma. Yo no sé detalles de lo que le pasó a mi hija. Melissa. Yo sé que me queda un largo camino. Sí. ¿Cómo estás, Franco? Es mi nombre, te mando un abrazo muy grande. Un gusto. Y por supuesto, lo que más queremos es primero escucharte a vos, qué tenés para decir sobre lo que vos sabés que pasó con este Barrelier. Vos lo conocías de antes, además, tenías una relación con él, y obviamente no sabías que era un psicópata y un asesino. Pero, ¿qué querés contar vos a la gente y contarle a la justicia también sobre Barrelier? A la gente, ¿qué le voy a decir a la gente? O sea, ha opinado cosas de mí, me han hecho un daño terrible porque han opinado, han hablado de mi hija, a mi hija la han tratado de todo, a mi hija. Yo a Barrelier lo conocía, yo pensé que era un amigo, como cualquier persona. Vos podés pensar que es tu amigo, que nunca le va a hacer daño a tu hija, Bueno, ahora dice que es su amigo. Esto no era su amigo. O sea, para Agostina Vega, o sea, para su hija, ese hombre era el novio de su mamá. El novio de su mamá. O sea, así lo decía ella en los mensajes. Y la madre también lo dijo en su momento. Entonces ahora no, ni amigo, ni conocido, ni nada. O sea, ¿tenía una relación o no la tenía? ¿O por qué era la relación? ¿Era por sustancias? Hay que ser muy duro también aquí, porque en los detalles de la relación entre la madre y Barrelier podría estar también el desencadenante del crimen, ojo. Tu hijo, todo el círculo de Barrelier, a los chicos que jugaban al fútbol, todos han quedado en shock. Hay muchos de los chicos que los han tenido que internar porque se han descompensado, porque nunca se imaginaron que iba a ser una cosa así. Todos conocían a mi hija. Mi hija era una nena hermosa, mi hija le sonreía a todo el mundo. Todo el mundo la quería, mi hija. A mí todo el mundo me tiene aprecio porque yo no soy una persona mala. Mi familia son todos trabajadores. Han dicho que mis papás son traficantes, que de qué vivimos. Nosotros, obviamente, tenemos una vida, yo tengo una vida, aparte tengo mi vida, que es mi hijo ahora. Y yo tengo que seguir de pie por mi hijo, no puedo quedarme tirada en la cama, llorando. Llora mi hija todos los días y la voy a llorar todos los días de mi vida, mi hija.
Este mes para mí va a ser un mes muy difícil porque ella cumpliría sus 15 años. Claro. Ya le habíamos organizado su fiesta, ella ya había elegido vestido. Y es algo muy doloroso. Todo el mundo ha dicho que porque no hablo por usted, a ver, yo le pregunto a cualquier papá y mamá que esté del otro lado, Totalmente. ¿cómo harían para satisfacer las necesidades de ustedes de que yo salga a hablar? No, claro. Cuando no saben lo destruida que yo estaba. No, tuviste ahí a tu papá. Y lo voy a estar toda mi vida. Y a tu mamá, ¿no? Los abuelos fueron los que llevaron la voz de reclamo de justicia, ¿no? Mientras vos no podías ni hablar por todo lo que viviste. No. A ver, también es cierto que había algunas fuentes que aseguraban que ella tenía un problema de abstinencia brutal. Es así, esto salió incluso unos médicos a hablar de esto, del problema que ella tenía por que estaba enganchada a una sustancia bastante dura, de hecho, y que también por eso estaba complicada en el hospital, que quería esa sustancia a todas. Y esto, bueno, son algunos detalles que han salido también en otros medios de comunicación. Entonces, bueno, al final vemos cómo la madre estaba en ese entorno por culpa del tema sustancias. Debería decir hasta aquí, ¿no? Intentar salir de eso. Eso es lo que a día de hoy le podría proponer la gente que la quiera. Y ella metió a esa niña también en ese entorno. O sea, ella tiene parte de culpa y creo que en forma, o sea, en realidad ella lo sabe también. O sea, no es prudente tampoco al decir algunas cosas sobre ese punto. Mis papás están muy cansados, ellos con mucho estrés. En mi casa estamos todos con tratamiento psicológico porque yo era la única de mis 6 hermanos que tenía hijos. Mi hija y mi hijo son los únicos 2 sobrinos, únicos 2 nietos. El daño que nos han hecho irreparable porque no vamos a ser nunca la misma familia que éramos. A Agos la vamos a extrañar todos los días. Yo me acuesto y sueño con su sonrisa, con sus gritos de mami llamándome. La sueño todos los días de mi vida. Y mi vida no va a ser normal, no va a ser nunca más normal mi hija. Melissa, Era mi hija, yo me acostaba con ella. Era una nena mi hija. Sí, sin duda. Y también otro punto más, o sea, ella pide respeto, pide investigación en torno a este caso. Obviamente hablamos de la muerte de una chica, aparte de todas las consideraciones que podamos interpretar, le hizo esto a mi hija, etcétera, que se verá qué es lo que realmente ha pasado por la autopsia. Pero tampoco a ella nunca se le dio por averiguar qué pasó con la víctima anterior, la otra víctima de Barrelier. No tuvo empatía por aquella chica, no averiguó, creía simplemente pues que era mentira. Ahí está el problema también. Habrá que ver qué pasó ahí. Porque al final incluso, más allá de respetar a la otra víctima, etcétera, a la otra chica, juntó muchísimo dinero para que quedara libre esa persona. Tan solo un amigo se hace eso por un amigo. Los chats que fueron apareciendo, ella dándole tiempo a Barrelier para que consiga el tema de las cámaras, etcétera, para ver lo de su hija. O sea, ella ni siquiera va allí. No pone en constancia a la Guardia Civil, bueno, iba a decir Guardia Civil porque somos de España, a la policía de Córdoba, de lo que ahí había sucedido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede también con esta gente. Todo lo que rogó a algunas personas, lo que ya sabía, lo del ajuste de cuentas porque lo dijo. Bueno, estas son preguntas que creo que son difíciles en estos momentos, pero que en algún momento va a tener que responder esta persona. ¿Y vos pudiste seguir lo que está haciendo con tu abogado? ¿Pudiste seguir lo que está haciendo la justicia? ¿Estás conforme con esa hipótesis de que se trata de un psicópata? ¿Vos crees que no había en él vínculos políticos, como se dijo en algún momento? ¿O vos le conocías a Barrelier, ya que lo conocías de antes, vínculos políticos, que ese lugar sea un aguantadero, ¿no? Porque además él, Melissa, la llevó a su casa, ¿no? A Agustina. La llevó engañada a su casa a mi hija. A mi hija la llevó engañada a su casa. Como yo dije de un primer momento, mi hija no conocía dónde él vivía. Mi hija era una nena muy inocente era mi hija.
Era una nena, ella jugaba con su hermanito de 8 años, imagínate, era una nenita más. Sí, ella no sabía dónde vivía Claudio Barrelier, o sea, su novio en aquel momento, pero la madre sí. La madre sí que conocía dónde vivía este señor y con qué gente se juntaba. No sé. O no lo sabía. O ella tampoco sabía dónde vivía y qué ambiente tenía y el bar que regentaba, su anterior pareja, supuestamente, que tenía una hija también, bueno, no sé. Yo del círculo de Barrelier lo único que sabía era que Barrelier tenía, sí, la conexión política esta con Ricardo Moreno, que él era el que le pagaba, disculpen la palabra, todos los mocos que él se mandaba. Pero de ahí más yo no sabía nada más de todo lo que se ha hablado de él, de lo que yo conozco ahora, de toda esa oscuridad que él tiene. Claro. La verdad que yo no sabía, sino yo nunca hubiese tenido relación con una persona así porque yo no estoy criada de esa forma. El caso de la otra Todos chica, nos hemos quedado sorprendidos. que el año pasado estuvo en la casa de Barrelier y que la secuestró, la ató. Sí. Bueno, no te voy a repetir la historia porque la conocés, pero vos en ese momento sabías, antes de lo que pasó con ustedes, ¿sabías que Barrelier, que la persona que vos frecuentabas, había atado a una mujer en su casa y que le había impedido, ¿no? Que quería abusar de ella? Todo el círculo de él sabíamos de esa situación. Pero como, o sea, vos que... Dice, todo el círculo de él sabíamos de esa situación. O sea, ella se mete en el círculo de él y dice, yo no conocía esto, no conocía lo otro. Y ahora dices que tú eres del círculo cercano a Barrelier y que conocías de toda esa situación. ¿Qué pasó ahí? Te podés pensar, que te podés imaginar de que él había hecho una cosa así cuando estaba libre, o sea, para nosotros era inocente. Nosotros le creíamos a él porque era un amigo, o sea, estuvo re pocos días preso. Todos quedamos pensando que él era inocente. O sea, él decía que era mentira eso, que eso no había ocurrido. O sea, pero estuvo pocos días preso porque ellos le pagaron la salida, ¿no? Claro, él siempre a todos nosotros nos dijo que eso era una cama que le habían hecho, que era una cama política. Y todos nos quedamos con eso. Nosotros no sabíamos si él había hecho lo que había hecho o no, porque a todos nos dijo lo mismo. Claro. ¿Y conocías a la otra mujer, la que está detenida por haber estado prestando el auto y la justicia está investigando cuál es el nivel de encubrimiento, Soledad Andreani? ¿La conocías? La vi solamente 2 veces a esa mujer. No, nunca tuve relación yo con ella, no era mi amiga, nada. Yo la vi de vista nada más, que fue a verla, fue ella a verlo a él jugar una vez al fútbol y nada más. Cruzamos un hola y chao. Bueno, sentiría celos también, ¿no? Me imagino. Al final estaba con las 2 o con las 3, no sé. Pero bueno, también es cierto que lo que hay que preguntarse aquí, que creo que es una de las claves también en torno a esta mujer, es si cuando las amigas le dijeron a ella que Agostina se había arrancado a donde el novio de su mamá, o sea, hacia su novio, ¿por qué no fue a su casa en ese momento? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué no quería ir allí? A preguntar, a saber, a ver dónde estaba su niña. Porque después parece que hay un audio donde supuestamente ella quería que sus padres, presuntamente, no supieran que su hija se había ido a la casa de este hombre. Así que bueno, veremos también qué pasa con ese punto. Nada más que eso. ¿Y vos qué pensás sobre el rol de Faceta? ¿Él te buscó con vos de distraerte de esa situación de ese sábado de la noche, cuando vos enseguida te asustabas de si no está, dónde está, y vos sentiste que él te desvió, te llevó por otro lado a que no sospeches de Barrelier? Y ahora yo sí pienso eso de él, porque él nunca dejó el teléfono. Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras estaba conmigo. Mientras buscábamos a mi hija, él estaba con el teléfono. ¿Y qué crees que pasaba? ¿Por qué estaba con el teléfono? Ahora no sé, para mí él le estaba avisando cosas a él, a Barrelier. La verdad que no sé, no sé. ¿Y vos sospechás
Ahora, también es cierto que la conciencia de esta persona, después de lo que ha sucedido, estar con esta persona y que supuestamente él haya cometido ese hecho, que a mí me parece que hay muchas dudas, y por eso me genera tanta incertidumbre y me llama tanto la atención este caso, básicamente por varios puntos. Lo primero, por lo que sucede, porque la habían sacado de prisión a esta persona, es justo la madre la que lo saca, luego audios, etcétera, todos los imputados que hay, personas que entran a la casa después de que haya supuestamente desaparecido la niña y que la tengan allí retenida presuntamente, el tema de que escuchen gritos y nadie dice nada, todo ese tipo de historias. Y bueno, y luego lo del bar, ese bar que al parecer regentaba una de las parejas de Barrelier y que a día de hoy está también como imputada, y que había puertas secretas, que había camas, que hay testigos que aseguran que allí sucedía absolutamente de todo ilegal, y que venía gente muy grande de vez en cuando para hacer una serie de cosas que son una barbaridad. ¿De Barrelier? Cómplice de él también. ¿En qué momento empezaste a sospechar de Barrelier? Que él la tenía. Cuando el remisero me llama por teléfono. Eso fue el domingo. Y me dice que la había dejado. Claro, que la había dejado a mi hija ahí, en esa ubicación. ¿Y ahí qué te vino a la cabeza? ¿Que la tenía él? Y sí, porque, o sea, o él la llevó a un cumpleaños, porque en realidad esto fue, él a nosotros, a mí me mintió todo el tiempo, porque yo estaba pensando con que la tenía el supuesto auto rojo que se ha ido con el tal Franco. Yo pensaba eso, hasta que en ese momento el remisero me dice que la había visto con él. Entonces yo ahí nomás me fui a la comisaría y amplié la denuncia. Melissa, Di nombre, di apellido, claro, di dónde vivía, la dirección de él, dónde vivía, y no se movieron rápido. Ni siquiera cuando me fui a hacer la denuncia, yo apenas me enteré de que mi hija no la encontraba, de que no aparecía, me tuvieron de las 4:30 de la mañana hasta casi las 9 de la mañana para tomarme la denuncia. claro. Sí, es... Bueno, para mí hay aquí varias preguntas que deberían haberle hecho. Lo primero es por qué no le preguntan a la madre el motivo de que no diese, en primer lugar, el nombre de Claudio Barrelier. Cuando hizo la denuncia, a sabiendas de que ya le habían dicho las amigas que se había ido con el novio de su mamá, ¿por qué no le preguntan el por qué dijo en el hospital que fue un ajuste de cuentas? Esto lo dijo, salió en absolutamente todos los medios. ¿Por qué no le preguntan esto? ¿Por qué no le hacen explicar los porqués de varios mensajes en donde le pregunta a Barrelier a quién se le ha dado el que no le hagan daño, y que habla de otras personas? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué se la iban a dar a alguien? ¿Qué sabía ella de ese entorno? Porque parece que en esos mensajes te deja claro que vivía a sabiendas de esto, ¿no? Muchas preguntas que no le están haciendo y que obviamente se está dejando al margen, y le están haciendo aquí pues una pista libre por una entrevista prácticamente, y he visto también en Canal 12 con música de piano y todo, y esto no es así. O sea, esto no es reclamar justicia por Agostina ni absolutamente nada. Entonces creo que no se están haciendo las cosas como se deberían, y se está preguntando lo que en realidad se debería. Laura, buenas noches. Estamos en el estudio del doctor Carlos Nagy, en compañía también de Melissa, la mamá de Agostina, que está recién llegada de tribunales porque estuvo declarando hasta hace minutos. Bueno, buenas noches, doctor. Ha sido reveladora, impactante la declaración de Claudio Barrelier hoy ante la justicia, que confirma, o ratifica, mejor dicho, su declaración original, diciendo que Agostina nunca estuvo en su casa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Primero recordar que estamos hablando del imputado. Barrelier está acusado por parte de la Fiscalía del delito de privación ilegal de la libertad calificada. A diferencia de lo que ocurre como un testigo, puede decir la verdad, mentir, como que lo ha hecho y se ha montado en la mentira para desplazar responsabilidades, contestar preguntas o no hacerlo. Forma parte de una estrategia defensiva que hay que respetarla, pero no se ajusta a la verdad. ¿La chica que se ve en el video, ustedes sostienen que es Agostina? Claro, y precisa va a ser la respuesta. La niña que ingresa al domicilio del barrio Cofico de Juan del Campillo junto a Barrelier, la persona que está detenida, no es su hija de 11 años, es Agostina. Y así lo reconoce
sin lugar a dudas, no solamente la mamá, sino también la abuela materna y el abuelo paterno. Pero siempre en materia penal hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos han alejado la posibilidad de hablar de un crimen perfecto. Y digo esto porque las antenas telefónicas y un trabajo conjunto de la División Comunicaciones de la Policía de la provincia de Córdoba han ubicado al celular de Agostina operando en la zona correspondiente al domicilio alrededor de las 22:30 por un espacio de 3 horas. Ese día y en esa zona, luego de transcurridas aproximadamente 3 horas, deja operar previo a un amesetamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el material videográfico certifica lo que la madre corrobora, de que es ella, de que ingresó y acompañado no de otra persona, sino de Barelier, sino que medios tecnológicos y otra prueba independiente corroboran esta hipótesis. Concretamente, asumió este hombre una actitud insincera, mentirosa, defraudó a quien depositó la confianza, que es la mamá de Agostina, con quien había mantenido una relación sentimental que fue aprovechada para cooptar a la niña. Y ese abuso de confianza también fue la herramienta de trabajo para captar a esta niña. Melissa, también Barelier, según ha dicho su abogado, confirmó o dijo que ustedes se habían visto a la tarde, el sábado a la tarde. ¿Eso fue así? ¿Vos en algún momento hablaste con Claudio? Sí, nosotros estuvimos el sábado a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, estuvimos en el predio El Chango, que juega ahí él en un equipo de fútbol. De ahí nos retiramos 3:30, 4 de la tarde, nos fuimos a un cumpleaños de un amigo en común que tenemos, que también compartimos. Fue Osvaldo, fue mi hija y fue mi hijo más chico. Estuvimos ahí, pero él en ningún momento se cruzó palabra con mi hija ahí en ese momento. Porque él dice que tu hija le dio algún indicio que quería verse con alguien por la noche, por eso él no se sorprende de que llegue Agostina a la zona de la casa del camping.